Por favor, abra su Biblia en la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses. Vamos a tener nuestro segundo estudio en segunda Tesalonicenses sobre los pasajes proféticos. Y recuerden, no es un estudio de toda la epístola, sino de aquellos versículos que se refieren a las cosas futuras. Y hoy estaremos considerando el pasaje comprendido entre los versículos 1 al 7. Pero antes, busquemos a Dios en oración. Amado Padre, nos acercamos a ti en oración por este tiempo de estudio de tu palabra. Oramos para que estos momentos sean preciosos y beneficiosos para todos nuestros oyentes. Oramos por los que están enfermos en sus hogares o en hospitales, por los ancianos que se encuentran necesitados, que necesitan consuelo en la palabra que será dada hoy, que la puedan encontrar en la palabra que será dada hoy. Oramos para que todos los creyentes sean edificados espiritualmente, y si hay alguna persona que todavía no es salva, que ese sea el día en que confíe en el Señor Jesucristo. Oramos por nuestra nación, por el gobierno, por nuestro presidente, que tú les des sabiduría para gobernar en paz. Dios, fortalécenos, te lo pedimos orando en este tiempo de necesidad y elevando nuestra oración en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer los versículos 1 al 7 de segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. En las 2 epístolas a los tesalonicenses hay al menos 20 referencias a la segunda venida de Cristo. Aunque será una sola venida, sin embargo, hay 2 fases distintas de la misma: el regreso de Cristo en el aire por sus santos antes de la tribulación y su regreso a la tierra con sus santos después de la tribulación. Primera de Tesalonicenses se refiere al rapto de la iglesia antes de la tribulación, y la venida del Señor Jesucristo a la tierra con sus santos se encuentra mayormente en segunda Tesalonicenses. Como dijimos anteriormente, la primera epístola fue escrita para consolar, la segunda epístola para corregir. Por lo tanto, los versículos que leímos contienen la corrección. Vamos a examinar esto bajo el título La restricción del Espíritu Santo. En versículos 1 y 2, Pablo reporta un problema: la confusión en las mentes de los tesalonicenses causada por una interpretación equivocada en relación a la venida del Señor por los suyos. La palabra venida aquí en el griego significa presencia. Fue utilizada en la primera epístola, en el capítulo 2, versículo 19, y en el capítulo 4, versículo 15. Se refiere a ese momento en que el Señor aparecerá en el aire antes de la tribulación para llevar a su iglesia. Así el tema que se discute aquí es bastante claro: la reunión del Señor con sus santos. Esto le asegura a los santos el no estar presente en la ira por venir o en la ira venidera. Esto está en 1 Tesalonicenses 1:10 y 1 Tesalonicenses 5:9. Entiendo que la ira por venir se refiere a la tribulación y no a la ira eterna de Dios que se manifestará en el juicio a los pecadores, de acuerdo a Juan 3:36. Los tesalonicenses fueron llevados a creer que las persecuciones por las que estaban pasando eran la tribulación de aquel día, el día del Señor, en el capítulo 2, versículo 2. Los cristianos de Tesalónica creían que el día del Señor había llegado.
porque estaban experimentando tribulación. En realidad estaban siendo movidos de su modo de pensar como un barco golpeado por grandes olas. Estaban en un estado de agitación mental. Este era su problema. Había tres cosas que pudieran haber desencadenado este estado de agitación mental. A la primera, Pablo le llama ni por espíritu, lo cual entiendo que significa alguna clase de revelación sobrenatural. Es decir, una revelación divinamente comunicada. Quizás alguien le dijo a los otros que había recibido algún mensaje inspirado, o alguna visión, o alguna voz profética. La segunda cosa que Pablo menciona es por palabra, es decir, por medio de un sermón o alguna afirmación que alguien pudo haber dicho. Y la tercera, en el versículo 2, dice por carta como si fuera nuestra, es decir, alguna carta falsa escrita por alguien que se hizo pasar por Pablo, pero Pablo negaba haberla escrito y que pudo haber ocasionado el comentario en el capítulo 3, versículo 17. Allí Pablo dice, mis salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. Los tesalonicenses necesitaban saber que lo que habían oído respecto al día del Señor era una enseñanza sin autoridad. Esa no era la obra del Espíritu Santo, y ciertamente no venía de Pablo. Y si alguien acusaba a Pablo de haberlo dicho, Pablo dice que no estaban diciendo la verdad. Cualquier carta que pudiera venir de él con tal enseñanza debe haber sido una carta falsa. Pablo niega haber enseñado eso, y él frontalmente contradice eso porque no venía de Dios. La enseñanza que ellos tenían con respecto al día del Señor era falsa. Para comprender la naturaleza de este error que creó el problema, es importante que comprendamos la frase el día del Señor o el día de Cristo. Las expresiones el día del Señor y el día de Cristo no son sinónimos, por lo tanto no pueden ser usadas indistintamente. El día del Señor se menciona en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3, donde se describe aquel tiempo cuando vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ese es el día de Jehová del Antiguo Testamento, un tiempo de juicio de Dios sobre los cielos y la tierra. El día del Señor comenzará con la tribulación que viene después del rapto de la iglesia y continúa el día del Señor hasta el reino milenial de Cristo. Ese es el día en que Dios tratará soberana, judicial y directamente con el pecado del hombre. El tiempo presente es el día del hombre, un tiempo en el cual Dios muestra su gracia. Pero después de este tiempo de gracia, Dios tratará directamente con el hombre en juicio. Este período de tiempo futuro entiendo que es el día del Señor. Algunos pasajes significativos del Antiguo Testamento deben ser considerados. Permítame darle algunas referencias para un estudio más amplio en cuanto al día del Señor. Isaías 2:12, Isaías 13:9 al 11, Joel 1:15, Joel 2:31, Abdías 15, Malaquías 4:5. El día del Señor no había llegado en los días de Pablo, ni llegará hasta que la iglesia sea quitada del medio, sea llevada. El día del Señor en el versículo 2 aún no ha llegado. Los tiempos ahora no son buenos, pero este tiempo no es el día del Señor. Los días que vivimos es el día de la gracia. El diablo actúa en este tiempo, pero cuando el Señor regrese, Él reinará con justicia y destruirá el pecado y castigará al pecador. Ahora, hay una profecía que se revela aquí en el versículo 3 del capítulo 2. Vamos a leer este versículo cuidadosamente. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí se mencionan dos cosas que necesariamente deben suceder antes de aquel día, el día del Señor. La primera es la apostasía y la segunda es la manifestación del hombre de pecado. Ambas cosas sucederán en el orden mencionado aquí. Ahora vamos a encarar el primer tema, la apostasía. Creo que aquí tenemos una profecía revelada. El versículo 3 es difícil de interpretar.
La dificultad está en el hecho que la palabra griega traducida como apostasía tiene un significado primario y otro secundario. La palabra apostasía generalmente se interpreta como desviación o una omisión en sentido doctrinal. Una de las señales del fin de los tiempos es que habrá una apostasía ampliamente esparcida o una desviación de la verdad del cristianismo histórico, tal como está registrado en la palabra de Dios, particularmente en el Nuevo Testamento. Esta apostasía alcanzará su punto máximo durante la tribulación, inmediatamente después de la segunda venida de Cristo a la tierra para llevar su iglesia. El Señor Jesús predijo en el discurso del Monte de los Olivos, cuando advirtió respecto a la aparición de falsos profetas con sus engaños. Pablo escribió frecuentemente respecto a la apostasía que vendría. En 1 de Timoteo 4:1 leemos: «El Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios». Ahora bien, regresando al Monte de los Olivos, en Mateo 24:4 y 5, el Señor Jesús dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Y en el versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Las Escrituras enseñan que la segunda venida de Cristo a la tierra precederá una amplia desviación de la verdadera fe. Es posible que este sea el significado de la palabra apostasía. Sin embargo, no quiero pasar por alto un significado secundario de esta palabra griega, que se traduce como desaparición o desviación. Mi amigo personal, el doctor Skyler English, dice que hay algunos estudiantes de la Biblia que interpretan esta palabra como apartarse de la sana doctrina. Él muestra que este pronombre viene del verbo que significa remover o ser removido, quitado. Y su conclusión es esta: el día del Señor no vendrá hasta que el hombre de pecado sea revelado. Pero antes de esto debe aparecer esta remoción, y esto se refiere a lo que los tesalonicenses habían sido instruidos por carta, es decir, el rapto de la iglesia, la partida de los creyentes al cielo, como se describe en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Entonces, el orden de los eventos profetizados es, primero, el rapto, segundo, la revelación del hombre de pecado, y finalmente, el día del Señor. Por lo tanto, es bastante posible que este sea el significado de la apostasía. Ahora, no voy a ser dogmático respecto a esto, pero digo que es una posibilidad. Vamos a observar ahora los versículos 6 y 7 de 2 Tesalonicenses 2. Leemos así: «Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio». Tal como el versículo 3, este pasaje constituye un rompecabezas. En los versículos 3 y 4, Pablo dice que el hombre de pecado se revelará en su tiempo. Y ahora él procede a explicar por qué el hombre de pecado ha sido retenido hasta este tiempo. Hay un poder que evita que este hombre de pecado, o anticristo, se manifieste. Hay una influencia que detiene la aparición de este anticristo. Ahora, ¿cuál es el poder que detiene la manifestación del mal? Algunos han dado algunas adivinanzas populares al respecto. Algunos han dicho, es el Imperio Romano. Otro dice, es el Estado judío, y todas formas de gobierno humano, y etcétera. Y por supuesto, están los que creen que el poder restrictivo es el Espíritu Santo. Entonces, tenemos aquí algunas dificultades para identificar lo que lo detiene. En esta frase que está en versículo 6, observamos a un participio neutro con artículo neutro, es decir, lo que lo detiene. Pero en el versículo 7, las palabras quien al presente lo detiene, es un participio masculino con artículo masculino, quien al presente lo detiene. El neutro parece sugerir una influencia, un poder, mientras que el masculino sugiere una personalidad. Ahora, francamente, yo no veo aquí un problema serio, porque los versículos pueden indicar ambas cosas, es decir, la influencia de una persona y la persona misma. Por lo tanto, tenemos a la persona y a su potencia, su influencia. Yo creo que el que lo detiene es una persona, y lo que sea que lo detuviera
era conocido por los tesalonicenses. Pablo dijo en el versículo 6, vosotros sabéis lo que lo detiene. Entonces la pregunta es esta, ¿podemos nosotros saberlo? ¿Podemos hoy saberlo? Creo que la respuesta se encuentra en la Biblia. Un hecho que no debemos pasar por alto es que el que detiene la manifestación del anticristo debe ser más poderoso que el diablo mismo. El hombre de pecado recibirá su poder de Satanás, de acuerdo a lo que dice en el versículo 9, y el poder restrictivo es el poder que retiene o detiene la manifestación completa del poder de Satanás. Por lo tanto, el poder del que restringe debe ser mayor que el poder del diablo. Ahora, ¿quién es lo suficientemente poderoso como para detener el poder de Satanás? Ciertamente no una nación, no un grupo de naciones, no un sistema de gobierno, no una corte judicial. 6.000 años de historia han probado que ningún sistema humano puede detener las fuerzas del diablo. La respuesta es que solo Dios es capaz de detener a Satanás y los poderes del mal, pues el hombre es incapaz. En Génesis 6:3 leemos, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. En los días anteriores al diluvio, fue la tercera persona de la Santa Trinidad, el Espíritu de Dios, quien detuvo el poder del diablo en el mundo. En su interpretación primaria, Génesis 6:3 hace referencia al tiempo de Noé, y todos estamos de acuerdo en eso, pero en su aplicación dispensacional y profética puede referirse a cualquier etapa, puede referirse a nuestro tiempo, el final de los tiempos. En esta presente era es el Espíritu Santo quien da poder a la Iglesia corporativamente y a cada miembro individualmente, protegiéndoles en contra de la oposición de Satanás y de su programa. No hay duda que a veces Dios utiliza un gobierno, ejércitos, ángeles, organizaciones, pero el único poder que detiene al diablo creo que es la persona del Espíritu Santo. Seguramente el día vendrá cuando Cristo aparezca para llevar a su iglesia, y como el Espíritu Santo habita en la iglesia, su salida de este mundo significará también la salida del Espíritu Santo. Los verdaderos creyentes, habitados por el Espíritu Santo, son la sal de la tierra y la luz del mundo, evitando la descomposición y la oscuridad total de este mundo. Pero cuando la Iglesia y el Espíritu Santo salgan de este mundo, sean sacados, entonces aquel inicuo se revelará. A la gente le gusta especular respecto al tema del anticristo. ¿Quién será el anticristo? Es sorprendente escuchar a la gente especular en esta área. Y dirán, yo creo que tal o tal es el anticristo, pero creo que nadie puede decir eso. Ahora, si la venida del Señor Jesús sucede en esta presente generación, entonces no solo es posible, sino probable, que el anticristo esté ahora viviendo en la tierra. Pero suponga que el Señor Jesús no regrese por otros 100 años para llevar a su iglesia. Aquellos que especularon sobre la presencia del anticristo en la tierra hoy se darán cuenta de su triste error. El anticristo no se revelará, nadie sabrá quién es hasta que Cristo haya llevado a su iglesia al cielo. Entonces, dice versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo. Ahora, en versículos 8 al 12, tenemos la revelación de este hombre de pecado y llegamos a esta parte del estudio de las Escrituras proféticas que hablan de él. Permítame leerle versículos 8 al 12. Estamos en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, y les digo, versículos 8 al 12. Leemos así, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, observe aquí en los versículos 3 y 8, él es llamado el hombre de pecado, el malvado, el inicuo. Este hombre conducirá el movimiento de apostasía en su etapa final. También se le llama el hombre sin ley.
Las Escrituras enseñan que el pecado no tiene ley, de acuerdo a 1 de Juan 3:4. Ahora, él no es llamado el hombre sin ley porque no haya conocido la ley de Dios, ya que la conoce bien, sino porque abiertamente rechaza la ley de Dios. El anticristo será uno que pensará en cambiar las leyes, de acuerdo a Daniel 7:25, y en el curso de la historia, en este sentido, hubo muchos anticristos de acuerdo a 1 de Juan 2:18. Pero el anticristo de los últimos tiempos, será el cuerno pequeño de Daniel 7:8, el príncipe que vendrá, según Daniel 9:26, el rey que hará su voluntad, según Daniel 11:36, y la bestia que sube del mar, según Apocalipsis 13:1 al 10. Él no es simplemente un poder abstracto, no es una influencia, sino una persona real desde el punto de vista escatológico y profético. Y es más ampliamente descrito como el hijo de perdición en 2 Tesalonicenses 2:3. Ahora bien, ya terminando nuestro tiempo por hoy, nos preguntamos, ¿cuál es el propósito del anticristo? Bueno, eso lo responderemos en nuestro próximo estudio. Medite, estimado oyente, lea con atención este capítulo 2 de 2 Tesalonicenses. No es fácil de interpretar y de armar ahí los tiempos como un rompecabezas, pero es importante estudiarlo y enfocarlo de manera correcta. Muchísimas gracias y si Dios quiere será hasta nuestro próximo encuentro.